Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave y las dos bellezas del Mostrador en la Clave, Macarena Segovia y Natalia Saavedra. Yo sé que fue sexista lo que dije, pero igual lo sentí. Sorry. Macarena y Natalia, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos. Bien, a ver, Maca, necesito que... A ver, o Natalia, tú primero. Necesito un vistazo, por favor, a el deterioro o la situación en que ha estado la economía desde la última vez que conversamos. Eso fue antes de que hablara Mario Marcel del Banco Central, creo, anunciando una caída que se ha estimado como el desde, en realidad, no como lo que podría llegar, sino que todos como que miraron las opiniones de Marcel en términos económicos más bien optimistas, más que pesimistas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Fernando, yo estaba precisamente pensando ahora estos minutos antes, porque trato siempre de leer todo lo que puedo en la mañana temprano, una serie, y creo que estamos como en una suerte como de juguera, donde estamos llenos de señales y indicaciones positivas, negativas, dependiendo del clima donde se le mire, respecto, por ejemplo, a la estimación de empleo. Los hoteles ayer dijeron que van a perder en Chile 150.000 empleos, la construcción dijo 75.000, y además el peor año de ventas desde 2004. Entonces hay una serie de señales que uno empieza a mirar y dice, bueno, esto es la receta perfecta, obviamente, para una crisis. Pero más allá de eso es difícil de repente entenderla, como dices tú, porque algunos dicen, oye, es menos negativo la caída, sí, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. Pero yo creo que ahora el punto fundamental, Fernando, es precisamente enfocarse en las personas. Que esta crisis no va a ser una crisis de números, no va a ser una crisis de estadística o de proyecciones más o de proyecciones menos. Esto es una crisis que está aterrizándose en la realidad de las personas que hoy día ya están viendo complicaciones, suspendidas de sus labores, digamos, acogidas eventualmente a programas de bonificaciones del gobierno, tratando de salvar, como se dice en buen chileno, la olla como puedan, sin poder salir a trabajar en algunos casos y enfrentándose cara a cara con la pobreza, digamos, en algunos casos. Yo creo que eso sí, precisamente es lo que hoy día tenemos que mirar con otra perspectiva, ponerle, que muchas veces la economía no lo hace, ponerle cara a esta crisis, es decir, dónde están los puntos más complicados que pueden empezar a afectar a las personas. Y lo recordaba porque estaba también leyendo nuevamente la entrevista que dio el expresidente del Banco Central, Jorge Marshall, que habló con Daniel Matamala y le decía, oye, si a fin de esta semana no tenemos 100.000 empresas reprogramadas, 200.000 personas suscritas al programa de desempleo, vamos mal, porque significa que no nos estamos organizando y que se está armando una bola de nieve que después no se va a poder manejar. Ahora, eso desde el punto de vista práctico, Natalia, ¿en qué se traduce cuando tú tienes esa cantidad de gente que va y postula al examen al beneficio del desempleo? ¿Cuál es, qué es lo que ocurre ahí en términos económicos? Mira, si vas a lo práctico, Fernando, y tú efectivamente, por ejemplo, sí, eres notificado, cualquiera de nosotros notificado que va a pasar a una suspensión de sus servicios por 3 meses, podría eventualmente este fin de mes, si ya hace la gestión, ojo ahí, si te suspenden de tus labores, y eso es muy importante, la gestión viene de parte del empleador, ya, no del trabajador. El empleador es el que tiene que hacer el trámite. Si te despiden, lo haces tú, pero si no, debe hacerlo el empleador. Significa que a fin de mes, Fernando, vas a recibir el 70% de tu sueldo bruto, que es casi el 100% de tu sueldo líquido. Y por ende no vas a cortar la cadena de pago. Si eventualmente, por ejemplo, tú tienes a alguien en tu hogar, a lo mejor puedes negociar media jornada y seguirlo pagando. Vas a poder pagar tus compromisos financieros que van a cobranza judicial, independiente de que puedas reducir otro tipo de gastos. Entonces, en primera lógica, hace una cosa que he visto además en varias cadenas, no rompe con la cadena de pagos en la que todos participamos de alguna forma. No solamente lo hacen las grandes compañías, lo hacen pequeñas personas que también tienen esa dinámica con otros trabajadores. Entonces eso sería lo primero, y para empresas también, porque las pequeñas y medianas empresas, por lo que quiebra es por la caja, porque no tienen billetes adentro de la caja para pagar sus cuentas y sus compromisos. Y si hay empresas que ya lograron reestructurar, por ejemplo, el pago de créditos que les eran muy pesados, van a tener plata para poder a lo mejor pagarle medio salario a esos trabajadores y que los otros se los pague el fondo,
o pagar los compromisos a los bancos sin entrar en mora y empezar a verse abogados por intereses de mora. Entonces hay una lógica financiera en que las personas, por ejemplo, traten de no dejar de recibir, a lo mejor no el ingreso en el 100%, pero algo de ingreso. Ahora, ¿a dónde nos vamos ahí? Al gravísimo problema que implican todas las personas que el gobierno se tiene que hacer cargo urgente. Dicen que viene un segundo paquete de medidas de los trabajadores que trabajan por cuenta propia. Estas personas no pueden dejar de trabajar, o si dejaron de trabajar no tienen seguridad social a la que adscribirse. Macarena, ¿tú cómo estás? Bien, persistiendo. Sí, oye, me gustaría contigo tocar un poquitito para ir poniendo entre los dos temas con la Nati y contigo un poco lo que conversé con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, sobre a ver qué fue lo que pasó entre lo que se mandó primero y que Chile Vamos en su gran mayoría se abstuvo o rechazó, y lo que ahora se está intentando enviar y que agrega a las personas que están en Punta Peuco. ¿Qué te cuentan a ti qué fue lo que pasó en eso? El tema de Punta Peuco. Sí, lo que yo creo que igual se ha hablado y la disputa está bien abierta en los medios de comunicación con respecto a Punta Peuco. Bueno, solo para partir, llama la atención que toda la centralidad esté en este tema, haciendo que de una u otra forma la ONU sigue insistiendo en la centralidad en los centros en donde hay mayor cantidad de hacinamiento, pero se ve que el gobierno, y en este caso yo creo que eso es lo que llamó mucho la atención, hoy día en los diarios también viene, de que es el propio gobierno el que tomó una posición clara, abierta, con respecto al tema de Punta Peuco, y que ya no es solamente la UDI batallando o tratando de impulsar esta idea. Adentro del gobierno también había una parte importante en donde se busca, y hasta dicen que el propio presidente está con la visión de que se otorgue y se incluya de una u otra forma a los presos en Punta Peuco, en esta medida que lo que busca es poder terminar o poder aliviar un poco a la población que está en mayor riesgo dentro de las cárceles. Si se fijan, hoy día el presidente instruyó a la Corte Suprema para que resuelva el tema. Eso quiere decir que de una u otra forma el gobierno dice, ok, esto hay que resolverlo ya. Por un lado, porque tiene a todo el sector de los coroneles y el sector más profundo de la derecha presionando para que esto se resuelva, y se resuelva en favor un poco también de aquellos que están en Punta Peuco. Y porque también al interior del gobierno también ha habido una resolución no tácita de apuntar a ese nicho de personas que son importantes dentro de la centro-derecha, que se habían estado sintiendo un poco abandonadas y que esperaban que en el contexto de la pandemia este tipo de señales también apuntaran no a ese electorado, sino que a ese conjunto de miembros dentro de la centro-derecha. Entonces, en ese sentido, más que hayan cambiado las lógicas de las que se estaban moviendo, yo creo que lo que pasó fue que el gobierno dijo, ok, resolvamos esto ya. Y resolvámonos con este sentido que yo he estado impulsando la última semana. Ahora, los familiares de detenidos desaparecidos y prisioneros políticos en dictadura han sido bastante claros, y que no se dan las condiciones para que se tome una resolución de este tipo y beneficiar a los reos de Punta Peuco con esta indicación que también ha dado la ONU a nivel internacional de que a las personas de riesgo que están encarceladas finalmente se les traslade a sus hogares o a otros lugares en donde puedan tener mejores condiciones para poder enfrentar la pandemia, porque básicamente esas mejores condiciones las tienen dentro de el penal Punta Peuco. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado y eso es lo que ha quedado en evidencia, sobre todo entre ayer y hoy día, en donde la guerra está abiertamente desatada por el tema. Así es. Bueno, vamos a seguir este tema en los días que siguen, porque me imagino que se va a tener que hacer algo en términos legales, de algún tipo de proyecto, algún tipo de decisión, o si es que el presidente finalmente acude a lo que no necesita preguntarle a nadie, que es a indultar
que yo siempre he dicho de que esa es una alternativa que todo presidente tiene, y de hecho la han ejercido todos los presidentes en distintas circunstancias, solo que el indulto tiene probablemente en términos de imagen una desventaja. No se puede hacer responsable a nadie más que a quien indulta. Y por lo tanto no es aquí una decisión soberana de la República pasando por los representantes de los ciudadanos como podría ser un proyecto de ley. Y por lo tanto me imagino que el presidente va a querer todavía tratar de estar un poco más arropado con la decisión si es que se quiere incluir a los internos de Punta Peuco, pero mientras tanto me imagino que eso va a seguir moviéndose porque buena parte de Chile Vamos lo exige. Entonces va a haber una respuesta, o va a tener que haber una respuesta en los próximos días. Déjame... sí, dale. ¿Quién? ¿Nati o...? No, la Nati. No, yo les quería decir cortamente que hay que mirar un número ahí también, que estaba fijándome en la cadena de ayer, donde dice que el 63% de las personas desaprueba esto. Convengamos que, bien como lo ha expuesto la Maca en varios reportajes, hay preocupación en medio de la crisis, que ya dice no la debe haber, pero no pequemos de exceso de inocencia, por cómo se yergue la figura presidencial. Entonces yo creo que, como dice Fernando, también se va a estudiar cómo se mueven esas piezas de ajedrez para que esto tampoco eventualmente deje mal parado al presidente con todas las presiones de la derecha que esto implica. No sé, Maca, ahí te hago la pregunta a ti en el fondo de cuánto les puede importar cómo quede la figura de Piñera con una eventual decisión al respecto de eso. O sea, cuando el presidente, y más allá de los resultados de la academia, ¿no?, de una u otra forma está en una especie de limbo con respecto a cuál es la posición de la ciudadanía en torno a su liderazgo, y en un contexto de pandemia, en donde lo más importante es tener figuras que den certezas y no incertidumbres con respecto a su actuar. Al interior del equipo, sobre todo el segundo piso y de este equipo comunicacional que tiene el presidente especial para trabajar con él, se ha dado la discusión respecto a mover con pinzas, porque el presidente, cuando sabemos que el presidente cuando se manda solo, de una u otra forma, alguna embarrada se va a la plaza de la dignidad. Mucho, sí. Pero no pregunta nada, yo creo. Pero dentro de la discusión sí ha estado Punta Peuco, sí ha estado la discusión en los equipos. Entonces, en ese sentido, claramente la estrategia de tirarle la pelota a la Corte Suprema es para no cargar con esa responsabilidad, y que no le rebote eso también en la poca credibilidad que le queda a la figura presidencial en el país. Entonces, sí se están moviendo y sí se está resguardando su figura dentro de lo que se puede resguardar. Yo creo que es muy difícil que el presidente salga mañana a decir que va a indultarlos. Yo creo que ya la jugada política de tirar esta pelota al Poder Judicial en verdad apunta a resolverlo por fuera, pero él dando claramente su posición. Sí, yo quiero insistir sobre ese punto en algo que me parece importante que se conozca. El indulto no requiere nada más que la voluntad del presidente. Por lo tanto, él indulta y él es responsable ante la historia, ante la imagen, ante lo que sea de ese indulto. Un proyecto de ley no. Un proyecto de ley comparte la responsabilidad por la toma de decisiones con las personas que han sido elegidas por la ciudadanía para que los representen en el Congreso. Desde ese punto de vista está mucho más arropada la decisión. Y por eso es que yo creo que hay tanto tira y afloja, porque yo creo que el presidente no tiene ganas de indultar directamente a las personas de Punta Peuco, porque sabe lo que significan y que tiene que ver con sus palabras anteriores y una serie de otras cosas. Y por lo tanto se están buscando fórmulas que generen la posibilidad de hacer algo parecido, pero que estén lo más asociada a voluntad popular, ya sea directa, que no es el caso, o indirecta por las personas que son representantes de gente en el Parlamento. Y yo creo que desde ese punto de vista a mí me extrañaría que fuera un indulto directo, y creo que se va a buscar básicamente que esto salga un dictamen de la Corte, o que lo vea el Parlamento en otro proyecto, pero algo que parezca que
hay mucha más voluntad detrás de la decisión y no solamente la del presidente de la República. Igual a mí me llama la atención en este contexto de pandemia, en donde una y otra vez vamos viendo cómo se evidencia la desigualdad en el trato también de la crisis, en todos los aspectos. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que estemos hablando de los reos de Punta Peuco en este contexto, que claramente es una discusión relevante, sobre todo para aquellos que tienen una herida abierta aún desde la dictadura y para el país. A pesar de que eso, estamos hablando de un grupo de élite en específico y de una cárcel que tiene a una cantidad de personas reducidas. Mientras las noticias que pasan, por ejemplo, de que se encontró ya un caso de COVID dentro de la cárcel de mujeres, pasan un poco coladas, y también cómo eso, por ejemplo, va a afectar a las mujeres que están con sus hijos, sus hijas y sus hijas dentro del penal. O, por ejemplo, no se sigue profundizando de cuáles son las medidas que se han tomado al interior del penal de Puente Alto, en donde hay un foco importante. Puente Alto duplicó en una semana sus casos de COVID. Creo que de una u otra forma, y agarrando un poco lo que decía la Nati al principio, de que hay que fijarse cómo la economía va a golpear en la gente, de una u otra forma, también la pandemia deja segregados y deja atrás a quienes están en condiciones más grandes de vulnerabilidad, como por ejemplo también los niños, niñas y niñas, en el caso de aquellos que no pueden acceder a la educación a distancia y que aún el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones no ha habilitado el programa que anunció el presidente Sebastián Piñera el 27 de marzo para poder habilitar paquetes de datos y teléfonos celulares a aquellos niños que no están conectados. Entonces, siento que el análisis de la pandemia y de cómo está repercutiendo fuertemente, de una u otra forma, vuelve a caer en los núcleos de élite y la gente que está más segregada sigue siendo marginada y segregada. Ahora también en ese sentido, Mata Fernando, yo creo que hay que recordar que hay una serie de asuntos que no es difícil, pero no pueden pasar colados en la agenda mientras estamos mirando para el lado, y que tienen que ver, por ejemplo, hoy día la defensora de la niñez mencionaba algo de lo que señala la Mata, que volver a repetir, oiga, los hogares del Sename en medio de la pandemia vuelven a estar totalmente abandonados. No nos olvidemos que la emergencia, el cambio climático, y por favor no lo vean como algo banal ante el debate entre la vida y la muerte que tenemos ahora, pero es algo que nos está afectando tan profundamente y también con crisis, con consecuencias económicas tan profundas, que son agendas que de alguna forma hay que ver cómo mantenerlas, cómo retomarlas. Los proyectos de ley, veía también a declaraciones ayer y hoy, voy por varios temas rápidamente, del presidente de FP Habitat, donde ya empezó un lobby súper fuerte de las FP diciendo que la reforma de pensiones, así como está con el componente solidario que propone, es una reforma ideologizada políticamente. O sea, mientras está sucediendo esta pandemia, se está retomando otra agenda en varios campos que tampoco podemos hacerle oídos sordos, y que el gobierno también tiene el deber de no dejarla correr, digamos, como corre el agua bajo el puente, y que después nos encontremos, cuando empecemos, ojalá en una recuperación económica, seamos optimistas, a partir de agosto, septiembre, con un montón de soluciones parche que van a reventar en un segundo octubre o en un segundo septiembre, porque la clase social tampoco va a haber soportado que nos pasaran gato por liebre mientras sucedía la administración de esta pandemia. Bueno, ese es un punto que me parece extraordinario, que es pegarle un vistazo, una revisión a cómo ha sido la forma de enfrentar esto por sector económico, Nati, porque si bien tú tienes universidades, por ejemplo, un porcentaje bastante alto de ellas que flexibilizan el pago de aranceles para los estudiantes, tiene a veces algunas empresas que congelan sus precios, pero en el volumen de lo que significa para el país me encantaría tener alguna impresión de qué tanto se ha empatizado con lo que está pasando y cuántos, no generan condiciones más relajadas para que se pueda seguir trabajando, aunque sea a la distancia, versus aquellos que han de alguna manera entendido de que la forma de relacionarse en términos laborales debe cambiar, ¿no? Que se deba extinguir.
Claro, debe cambiar, pero yo creo que al final acelera algo, Fernando, que venía hace rato tratándose, quiera decir, oye, hay formas del trabajo, hay un paradigma del trabajo que va a cambiar, no sabemos cuándo, decíamos, ¿cierto? Bueno, cambió ahora. De una semana a otra cambió totalmente, el 90% de la población que podía, o el 80%, no sé cuál es el porcentaje, de los que podían hacer teletrabajo en una empresa, todos se fueron a teletrabajo. Hablaba el lunes con el socio de Credit Corp, que es una empresa que transa valores en la bolsa, Guillermo Tagle, que me decía, mira, yo nunca lo había hecho, me decía, pero tengo 100% de mi oficina trabajando de la casa y me acabo de dar cuenta por primera vez que era posible que lo hicieran. Y yo transo una mesa de dinero, es decir, hay gente que compra y vende acciones, algo que se regula por ley, que tienen que estar diciendo, oye, compra esto, vende esto, para generar rentabilidad a sus clientes, me dice, y lo estamos haciendo el 100% desde la casa. Me acabo de dar cuenta por primera vez que a lo mejor no tengo que tener oficinas tan grandes. Entonces, cambia el paradigma del trabajo, pero también cambia el paradigma de lo que el mercado te ofrece. Por ejemplo, que ha sido súper resistivo, porque es una industria que emplea mucha gente de repente de mayor edad, mujeres, dueñas de casa, los supermercados. Los supermercados que están frente al desafío de con cuánta gente menos pueden operar. Y después hay que enfrentarse, en el fondo, a cómo esos mismos supermercados van a decir, ¿sabe qué? Me di cuenta que podía operar con la mitad de la gente que tenía. Sí. Bueno, Maca, ¿tú quieres decir algo? Dale, Maca. No, solo agregar en ese contexto que es re importante también ver cómo se está moviendo el servicio público en este contexto, porque ya está teniendo la información en algunas entidades del Estado, ministerios, de que se va a plantear que la mayoría ya están con teletrabajo, sobre todo los que están en la comuna de Santiago, porque están con cuarentena, y en Providencia, de establecer una media cuarentena para los funcionarios. Entonces, lo más seguro es que en las próximas semanas se vea un retorno de trabajadores del sistema público a las oficinas, ya que estarían trabajando la mitad del personal 2 semanas en las oficinas, en la mitad del personal 2 semanas fuera de las oficinas. Entonces, creo que eso también va un poco marcando la pauta de cómo deberían también abordar la cuarentena el servicio privado y estar atentos también a cuáles son las señales que está dando el Estado en cuanto a la aplicación de la cuarentena con sus propios funcionarios. Sí, es verdad. Siempre en esto miramos primero a la empresa privada en gran medida porque, bueno, es lo que rige buena parte del movimiento económico, pero el Estado es uno de los empleadores más grandes que hay en Chile, tiene una cantidad de acreedores pero constantes durante todos los meses y normalmente cuando se habla, Maca y Nati, del Estado en términos económicos, normalmente fuera de las grandes empresas como Codelco, ENAP o ese tipo de situaciones, cuando se lleva a la relación que tiene con proveedores, el resultado siempre es más bien negativo, antojoso, dilatan mucho el pago, se tiene que hacer una ley para que los pagos puedan salir antes de 30 días. ¿Cómo se ve eso en el contexto de una pandemia, Nate? Bueno, ayer entiendo que se anunciaron una serie de medidas precisamente para el pago de proveedores de parte del Estado, que tiene que ver con destrabar una serie de facturas. Están anunciando un montón de medidas, pero yo creo que vuelvo al punto inicial, que es más allá de la serie de medidas que le acomodarán a algunos y algunos no le acomodarán. Yo creo que precisamente en quienes no le acomodan tiene que estar hoy día la política, que es súper extraño, porque es como construir política para los que van a quedar fuera de las políticas. Sí. Porque de alguna manera va a tener un universo muy grande por la estructura que había adquirido el mercado del trabajo, por la estructura que había adquirido el emprendimiento, por la estructura que habían adquirido los nuevos empleos, de un montón de gente que va a estar fuera de la formalidad y de las políticas, incluso teniendo estructuras de trabajo modernas. Entonces yo creo que también a esa gente, a esos proveedores y a esas empresas hay que ponerle especial ojo por parte del Ministerio de Hacienda, Economía e incluso Desarrollo Social, porque hablábamos que el tema puntualmente de quienes se puedan enfrentar a la pobreza también va a ser un punto muy relevante. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el mostrador en la... Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede.
Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna, sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, con Macarena Segovia, Natalia Saavedra. Estamos dándole una vuelta a las consecuencias que se están empezando a visorar sobre esto. De hecho, han habido todo tipo de pronósticos, Natalia y Maca. Una de las cosas que ocurren cuando se altera el orden mundial de una manera tan tajante, cuando se deshacen las vías tradicionales de poder actuar e interactuar, es que empiezan inmediatamente a hacerse escenarios a distintos tipos de futuro cercano, futuro inmediato, un futuro más largo. Todos son malos, por lo menos desde el punto de vista de la economía en un primer momento, y sin embargo, lo que conversabas tú, Natalia y Maca, antes, es un factor bien interesante. Por ejemplo, la gente que va a estar obligada a aprender a usar o a comunicarse por vía virtual, que no lo hacía y que ahora lo va a tener que hacer, es de alguna manera un subsidio extraño a lo que se pudo haber invertido en hacer una cosa como esa. La pandemia nos va a obligar a comunicarnos, hacer las cosas que hacíamos normalmente, hacerlas virtualmente, a distancia, con distintas formas de teletrabajo, y esa capacitación que quizá hubiese tomado no sé qué tiempo y qué cantidad de plata antes, por lo menos pensando algo que pueda funcionar positivamente, va a estar dada por las circunstancias y por la obligación de seguir teniendo pega y seguir proveyendo actividad sobre la base de algo que ya no es una opción, sino que es una obligación de saber operar y saber estar en medio de esta pandemia con el teletrabajo. ¿No te parece, Nati? Sí, mira, yo estoy, voy a confesar que estoy justamente en los bemoles del teletrabajo, que es que mi hija pequeña me está hablando. Pero precisamente, Fernando, ¿sabes qué, Fernando? Mira, te cuento una cosa que tiene que ver, tú decías, yo soy desde la afortunada en el fondo que puede teletrabajar. Ya te doy la leche, ya me envían una leche. Pero lo que quiero decir es que al final leí hoy día una columna en La Tercera muy interesante que decía que en el fondo, después de todo esto, nos quedamos pedaleando en el aire. ¿Y por qué digo pedaleando en el aire? Porque independiente que nosotros fantaseábamos con la posibilidad de trabajar desde la casa totalmente, algo que nosotros igual hacíamos un poco, o de hacer ciertas labores, como sentado en pijama tomándose el café, todo se complica. Y te lo planteo porque, por ejemplo, desde el punto de vista de las mujeres, y la Maca maneja muy bien esos temas, el desafío de trabajar desde el hogar es enorme. Desde el punto de vista de las labores, desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista del cuidado de los hijos. O sea, hay una serie de cosas que hoy día no estamos ni siquiera incorporando al relato porque no estábamos preparados para esto. Entonces, como decía esta columna, nos quedamos pedaleando en el aire, fantaseando con una cuarentena donde nos íbamos a dedicar a leer y a ver Netflix, y donde nos damos cuenta que nos cuesta organizar los tiempos, que nos cuesta trabajar desde el hogar, que nos cuesta hacernos cargo del homeschooling y de un montón de cosas para la que no hemos sido, como tú dices, Fernando, educados. Pongámoslo en contexto de personas como nosotros, que somos, letrados en materia de tecnología digital, y vemos eso a personas, adultos mayores, que ni siquiera pueden cobrar sus pensiones por internet porque no saben cómo hacerlo. En ese sentido, yo creo que la Nati da con un punto súper clave en este contexto.
porque tiene que ver un poco también, bueno, con la carga tradicional del trabajo doméstico de las mujeres y de aquellas que cumplen los roles determinados como femeninos dentro del hogar. Yo había amigas que me decían, no salgo nunca de esta rueda interminable de ensuciar y lavar loza, partiendo por algo tan básico como eso, de lo que está buena la frase. Sí, no, es un círculo interminable, es como un hoyo negro, básicamente. Entonces, partiendo por eso que es muy básico, a lo que significa también que, por ejemplo, un departamento de 40 metros cuadrados, su living, comedor, sea comedor, oficina, centro de educación universitaria, centro de educación escolar, todo combinado con la misma banda, que no siempre es una banda ancha tampoco de internet, y tampoco con un computador para cada persona que lo necesita dentro del hogar. Creo que hay muchos conflictos pasando, porque por ejemplo hay más de un 12% de la población en nuestro país que no tiene acceso a internet. Entonces la brecha digital, no estamos hablando de que hay un 0,5% con otras personas de otros países que no tienen acceso a internet o al teletrabajo, estamos hablando de más de un 12% en el país de la población. En ese sentido, creo que es fundamental que el Estado y que también las empresas pongan el foco en aquel colapso que significa que el hogar se haya transformado en el núcleo del desarrollo de la vida. Y por ejemplo, nosotros hoy día tenemos un reportaje en el diario que habla de la educación a distancia y de cómo el Ministerio de Educación ha abordado el conflicto de trasladar las aulas a los living de las casas, básicamente, porque tampoco, no todas las casas, yo creo que casi ninguna casa tiene un escritorio para cada uno de sus hijos para que puedan trabajar, por ejemplo, con un computador, con una impresora y con un teléfono conectado a redes sociales por cada uno de sus hijos. Entonces, ayer veía también otra amiga en redes sociales que ponía, el prekinder me mandó un PDF de 40 páginas con actividades y con una rúbrica para poder determinar si es que mi hijo, que no tiene ni siquiera un año, hizo durante el día. Puede ser, ¿cómo va a ser un niño que no tiene un año? No, es una guagua. Pero es una guagua. Porque hay ejercicios de estimulación, etc. ¿Qué cosa? Hay ejercicios de estimulación y trabajos que se le hacen a los niños en su primera infancia. El punto, yo creo que en este contexto, y que al menos a mí me dejó bastante preocupada después de hacer el reporteo, es que hay que entender, por lo menos en el área educacional, que es imposible trasladar la perspectiva clásica y errónea, a mi parecer, de la educación en el país, basada en el currículum, basada en la materia, basada en la necesidad de que el niño cumpla y tenga una nota, a el hogar. Es prácticamente imposible. Y lo que hablan los especialistas, varios profesores, también hablamos con profesores de Puente Alto, de Maipú, de Santiago Centro, todos profesores que tienen alumnos al menos en un 40% en los mayores índices de precariedad dentro del país. Muchos de ellos no tienen acceso a internet tampoco. Es que el rol del Ministerio de Educación, el rol de aquellos ministerios que hoy determinan o se aboca su trabajo a la función de la vida, debe estar en función de eso en la pandemia. O sea, el Ministerio de Educación actualmente, junto a otros ministerios, porque no es el único responsable, no tiene una campaña efectiva para estar preocupado de cómo aumentan o no aumentan los índices de violencia intrafamiliar dentro de los hogares. Entendiendo que muchas veces, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer lo tiene enfocado en las mujeres víctimas de violencia, pero los niños, los colegios son el principal espacio de contención para los niños, niñas y niñas que son víctimas de violencia en sus hogares. Y actualmente son las escuelas, aunque no es completamente la conexión que tienen los hogares, pero son las escuelas el único espacio del Estado, el único espacio del gobierno, el único espacio de la sociedad civil que mantiene un nexo con los hogares. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Que el niño te haga 9 guías de matemática, de logarítmica, con ecuaciones, por ejemplo, en la educación media, o que, por ejemplo, el Ministerio de Educación tenga un rol clave para educar en contexto de pandemia, pero no para educar en contexto de la malla educacional, para educar de lo que significa una pandemia? Hay un apoderado que decía, mis niños están preocupados porque la abuela tiene ciertas preexistencias.
sería importante que el Ministerio de Educación tuviera un rol más activo en esa área, que además puede educar a todo el hogar a través de sus niños, más que estar centrado en si hizo la guía de historia o no. Bueno, el problema de eso, Maca, es que tendría que haber una concepción menos productivista de las personas para entender que en una pandemia, y lo han dicho varios psiquiatras, fíjate, yo me acuerdo que uno de los primeros que lo planteó fue Alberto Larraín, quien señaló que la estada que íbamos a tener obligadamente que tener en nuestras casas no era para que se hicieran las cosas tal cual como se estaban haciendo cuando no había pandemia. En todo orden de cosas, digamos. No significaba eso de que tú te transformaras en el tipo para tratar de ganar todas las metas y obtener el bono de fin de mes, ni para que los niños se aprovecharan de adelantar materia porque tienen todo el tiempo para poder estar en su casa estudiando justamente los protocolos o las tareas que les mandan desde el colegio, que como el contexto es súper grave y lo que se escucha en torno a el contexto son malas noticias, son situaciones pencas, son cosas que tienen que ver con familiares que eventualmente están asustados o están contaminados, con gente que se muere. Ese contexto hace que no se pueda tomar la vida como igual, pero desde la casa, ¿no? Natalia. No, se perdió por ahí, pero yo voy a retomar. En ese sentido, yo creo que tú das en el clavo. O sea, aquí todos los organismos de sustento de la vida tienen que estar enfocados en la reproducción de la vida. O sea, la Nati lo decía adelante. Aquí hay que estar generando políticas públicas para aquellos que no van a poder retomar su vida después de esto. Por ejemplo, aquellos que no van a tener trabajo, aquellos niños que, por ejemplo, no tienen conexión a internet y en verdad no están avanzando en nada en la malla curricular. Y lo más seguro, yo creo que aquí se ha dado una discusión, por ejemplo, con respecto al tema de las vacaciones, si es como un tema del IPE que se adelanten las vacaciones o no. También tener a los niños, lo más seguro es que se retome el semestre en las salas de clase en agosto. Tener a los niños trabajando de corrido desde mayo hasta enero, sin vacaciones entre medio, también es no pensar en la salud mental de esos niños cuando luego tengan que pasar por todo el currículum obligado. Entonces, creo que esa visión actualmente no se tiene y se está entendiendo. Hay una pandemia, hay una crisis mundial, se está peleando internacionalmente por los insumos médicos en este contexto. Pero entendiendo eso, hay que también pensar en la vida después de la pandemia. Y eso también de una u otra forma te hace pensar y tener esperanza y poder lograr que también los hogares funcionen en torno a una lógica distinta de sobrevivir para ese momento también y trabajar para ese momento también. Maca, ahora, no sé si me escuchan, ¿me están escuchando? Sí, dale, Natalia. Sí, dale. Ya, pensé que me había ido negro. Les decía que ahí hay un tema muy relevante porque, bueno, hay una pequeña cosa en que difiero, en que creo que independiente de que sí existen bolsones sin acceso a la tecnología donde hay que hacerse cargo, sí creo que se ha masificado de manera muy relevante. Entonces, pero creo que el problema no era eso, el problema es que ningún papá de ningún estrato social, ¿ya? Quiero aclarar esto. Yo creo que desde el más rico hasta el más pobre estaba preparado en distintas esferas desde lo psicológico para enfrentar el homeschooling, que acá era algo que abordaba páginas de reportajes como una práctica de gente rara, porque vamos a decir las cosas como son. Cuando aquí salían algunos reportajes, aquí lo que se ponía era, uy, mira esta gente hippie que educa a los niños en la casa, qué cosa más novedosa, ¿ya? Yo no lo veía de esa forma. Entonces ningún papá estaba de alguna manera preparado para hacerse cargo de esto porque nunca ha sido educado desde el aparato gubernamental en participar en equipos de educar al hijo. Uno, porque muchas veces no confía en el sistema. Y hay muchas mamás que llevaban a su hijo, por ejemplo, a la educación primaria, incluso solamente por las razones de la JUNAEP, no por la calidad de la educación, sabiendo que la calidad de esa educación era mala. Vamos a otros problemas, como dice la Maca, la vida después de la pandemia, que son un bofetazo de realidad, como por ejemplo, que no todas las personas tienen el beneficio de tener un departamento con un pedacito de balcón para asomar la nariz, aunque sea, digamos, cuando cae algo de sol. ¿Cuánto tienen las viviendas sociales con 3 dormitorios? Creo que son 42 metros cuadrados, más o menos el estándar, ¿ya? Y ahí viven ¿cuánto? 4 niños, más 2 padres,
Entonces, ¿bajo qué espacio? No solamente bajo qué computador. Podría cada uno tener un celular, porque el acceso celular en Chile está muy masificado. Pero ¿bajo qué calidad de espacio, de ventilación se están haciendo esas tareas? Para todo eso no había ninguna preparación. Vamos más atrás, hospital digital. ¿Cuán relevante habría sido que esa práctica hubiera estado correctamente institucionalizada para atender todo el otro tipo de cosas que hoy se tuvieron que suspender porque está, el sistema tomado por la pandemia del COVID? ¿Cómo se va a solucionar a las personas que llevaban años en lista de espera, que le suspendieron operaciones y, como dice la MAC, que tienen vida después de la pandemia y que tenían su esperanza también puesta en que a lo mejor después de cuántos años iban a ser operados en este periodo? Entonces hay un montón de cosas que nos dan también un shock de realidad respecto a aquello que estaba funcionando mal, pero aquello que también no puede o no debería nunca más funcionar de esa manera. O sea, no debería nunca más nadie vivir en 40 metros cuadrados un departamento con 3 dormitorios. No debería suceder, ni por costo, ni por dignidad, ni por lógica económica. A mi juicio no debería suceder más porque no es sustentable, ni para esta emergencia, ni para ninguna otra cosa de la calidad de vida. Sí, hay cosas que tú mencionaste, Natalia, que me parece interesantes porque como son cosas que pareciera que se pueden desconectar fácil porque hay puerta y por lo tanto si se cierra la puerta ya no se hace más, a uno le da la sensación que eso, bueno, se puede posponer, pero tú lo dijiste muy bien en el caso de la salud, las visitas que estaban calendarizadas, las operaciones que estaban agendadas, todas esas cosas que eventualmente se tienen que reevaluar ahora para enfrentar a enfermos del coronavirus. Pero te digo otras materias que yo la vengo diciendo hace tiempo porque muchas de ellas son apremiantes. Situaciones penales, todo el trabajo de los tribunales, que es algo que eventualmente en algunos casos es dramático, se necesita una resolución lo más rápida posible. Tú tienes de ahí desde estafas que, hasta situaciones que tienen que ver con tuición de hijos, con situaciones de pensiones alimenticias, un montón de cosas que requieren resolver cosas muy rápidamente. Es decir, para todo Chile hay 1.500 psiquiatras. Al final de la pandemia, si es que esa no se convierte en una profesión, pero extraordinariamente atractiva en las universidades por la cantidad de pacientes que van a ver, me parece entonces que vamos en mal camino, porque yo creo que uno de los temas más importantes de ver hoy día es justamente cómo salimos mentalmente. Sí, yo creo que el tema de la crisis de salud mental que se viene arrastrando hace un tiempo en el país y que claramente se va a ver fortificada post pandemia o en la misma pandemia también. O sea, ¿cuánta gente está experimentando crisis de pánico sin saber que lo está experimentando? O cómo manejarlo, básicamente. Creo que en ese sentido, por ejemplo, tener una red de contención cultural y de trabajo a través de la televisión, más allá de la nota que sacan en el matinal, sería re importante. Hay otros países, como en España, en donde se está haciendo educación, teleeducación realmente a través de la televisión, por ejemplo, y ahí se tocan distintos tópicos de lo que tiene que ver con respecto a la pandemia. Pero es importante, yo creo, y esto se pierde en todas las áreas actualmente, de que la vida después del coronavirus, después de la pandemia, no puede ser igual. Y no puede ser igual para nosotros como individuos, como base de la sociedad, pero tampoco para el Estado. O sea, The Economist decía el fin de semana en una de sus editoriales que, un poco emulando las frases de algunos dirigentes europeos, de que, por ejemplo, ya no se puede volver a ver la inversión dentro del aparato del Estado y sobre todo en ciertas columnas vertebrales de la vida como un gasto, sino que siempre como una inversión. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la digitalización de la población y también con el sistema de salud. En ese sentido, creo que estamos viviendo también un cambio de paradigma, aunque suene cliché, pero un cambio de paradigma profundo y de concepción de qué es lo básico para la reproducción de la vida. Y claramente la salud mental
es básica para la reproducción de la vida. Yo me pregunto cuántos de ustedes o de todos nosotros nos preguntamos a la hora de, por ejemplo, empezar una reunión de trabajo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? Yo les decía a los profes cuando les preguntaba para el reportaje, ¿ustedes hablan con sus estudiantes? ¿Les preguntan cómo se han sentido? ¿Qué están pensando? Creo que son cosas que vamos a ir como incluyendo dentro de la conversación cotidiana, porque en el tú a tú ya nos decimos, oye, ¿cómo vas llevando la pandemia? ¿Cómo vas llevando la cuarentena? ¿Cómo vas con esto? Pero integrar mecanismos de contención emocional dentro de las distintas áreas de la vida, yo creo que es algo que vamos a empezar a implementar ahora de forma intuitiva, pero que sería interesante también que fuera uno de los ejes de discusión dentro, por ejemplo, de la mesa social que trabaja para poder abordar el coronavirus y la pandemia. Claro, es que yo creo que también tiene que ver con reconocer los diagnósticos, porque en Chile somos súper buenos para... es como cuando, no sé, pues, lo trato de explicar, pero cuando te muere el papá, entonces toda la semana vuelves a trabajar y tienes 5 días legales, o cuando se muere un hijo. La ley establece 7 días cuando se muere un hijo, 7 días legales, establece la ley para que tú te recuperes del duelo y vuelvas a tu trabajo, ¿ya? Eso es lo que la ley te da para recuperarte de un duelo, está escrito. Entonces tú tendrías que, si fuera un ciudadano que se acoge a la ley, estar 7 días de licencia, se murió el jueves, qué sé yo, fuiste al funeral, y al otro lunes partiste trabajando. Eso es una cosa total, a mi juicio total, irracionalidad. Entonces tiene que ver también con reconocer que hay un montón de diagnósticos que no queremos ver respecto a los liderazgos, por ejemplo, los liderazgos de los jefes, de los trabajadores. Yo hablo con muchos trabajadores que me dicen, oye, ¿por qué a mí la empresa no tiene solidaridad? Si cuando yo no tengo para pagar mis cuentas no es solidaria conmigo, cuando yo no quiero trabajar horas extras para ir al acto de mi hijo, que de hecho hay un proyecto de ley para permitir a los trabajadores pedir 2 días al semestre para ir a los actos de los hijos. Cuando yo quiero solidaridad para ir a la reunión de apoderados, incluso, no puedo hacerlo. Entonces también hay una serie de aspectos que hoy día, que antes eran como de voluntarismo, de una gran solidaridad, que tenían que ver con permitir que un trabajador se fuera a su casa a las 4 de la tarde, una solidaridad de parte de este liderazgo empresarial impresionante, y además convencido de que todos los lugares que hay, todos, sin excepción, son los mejores lugares para trabajar. No hay nada que corregir, no hay nada que modernizar, no hay nada que arreglar. Entonces también hay que partir como desde el sinceramiento de los diagnósticos, desde lo más básico, que es estar encerrado con tu pareja en la casa y darte cuenta si efectivamente tienen algo, digamos, en común. De fiato. Desde lo más básico del encierro del núcleo de la familia hasta el núcleo escolar, hasta el núcleo laboral, todo te va a dar un diagnóstico mucho más crudo, pero que después, como dice la Mata, no podemos esconder la mugre abajo de la alfombra y seguir como aquí nada ha pasado y volver a lo mismo, y volver después a los mismos baches de salud mental, de prestación de servicios, de relación con los trabajadores, y quedamos al final sin haber ganado nada y solamente habiendo perdido calidad de la salud mental, como dice Fernando. Sí, por eso yo tomé la decisión de encerrarme con mi conviviente de 92 años en el departamento, y fíjate que llegamos a un buen acuerdo. Cada vez que tengamos una diferencia de opinión, la de ella manda. Así es que yo como muchas personas vivo con mi madre en mi departamento, existe aparte, y es una situación, para serte franco, de redescubrimiento interesante en cosas que provocan tensión y en cosas que son positivas, ¿eh? Pero entiendo perfectamente que, claro, uno tiene departamento, tiene una situación relativamente organizada, mientras hay un porcentaje muy grande de chilenos que vive al día o vive a la semana, y desde ese punto de vista el que tengan posibilidades de generar relaciones alternativas en términos familiares y aprovechar este momento, probablemente es muy jodido, porque tienen que pensar todo el santo día en cómo generar ingresos para poder comprar las cosas que lo tienen que hacer a diario. Ahora hay una frase, Fernando, que es muy buena, que yo vi rayada aquí cerca de mi casa, a propósito del estallido social, que decía, vamos contra todo el sistema, pero nunca contra la mamita. Así que hay que tenerlo en cuenta también, digamos, que decía, mira, todo, pero contra la madre jamás. No, sí, traté de generar reglas
horizontales, así, ecuánimes, o por último, en determinadas cosas, mantener mi control, pero no cedí nomás. Pero yo no, te digo que esto es súper duro para... Sí, esto es súper duro para todos y yo digo difícil, pero de repente hay que abrirse también. Yo les cuento que ayer, mientras yo estaba en una reunión online, yo pasé el susto de la vida, porque mi hija, por error mío, tomó unas pastillas que yo tenía y las chupó. Yo terminé en la clínica con mi hija intoxicada, mientras yo trataba de teletrabajar. Entonces se los dejo ejemplo porque todos estamos en algún punto superados y no tiene que ver con ser mala persona, no tiene que ver con estar desatento, tiene que ver con esa cosa que insisto que me hizo mucho sentido, que es haberse quedado pedaleando en el aire, porque nosotros estábamos en un sistema insectos que era como una rueda de hámster, donde teníamos que hacer un montón de cosas que a veces no nos llevaban a ninguna parte, y hoy día nos vemos en otro escenario donde el margen de error es pequeño, pero te puede llevar a un abismo tremendo. Yo les doy este ejemplo que me pasó con mi hija para que se lo recomiendo a todos los papás que tengan extremo cuidado, porque los niños están hoy día en una línea ya de aburrimiento peligroso, y te lo digo porque y te lo dije la semana pasada, porque en Italia se tomaron medidas desde la autoridad para permitir que con distancia social los niños salieran una vez al día a dar una vuelta a la manzana con uno de sus cuidadores. Y tenemos ya niños en algunas comunas encerrados por un mes sin salir a ver la luz, de tomar un poquito del viento, o sea, sin salir de su metro cuadrado. Aquí un tuitero, Bruno Maturana, señala: ayer en Noruega salió un informe respecto a los conflictos que ha traído la cuarentena en las familias con menores de 18 años. 1 de cada 3 encuestados declara conflictos desde relaciones personales, incomodidad del teletrabajo con niños en la casa, hasta las tareas que se han llevado los niños a casa por parte de la escuela. Hay muchos que declaran que han realizado teletrabajo antes de la epidemia. El conflicto se genera y se ha generado en problemas familiares. El estar obligadamente en la casa, de topetearse, uno se le olvida que el hecho de que uno salga a trabajar o salga a la universidad o salga de la casa y que vuelva después más tarde, tiene una lógica terapéutica también, de estar en lo propio, en lo que no está en la preocupación permanente asociada a las personas que viven contigo, a la familia. Pero cuando te confinan en algún lugar, y es cosa de que vean las series que hay en curso y que tienen que ver con confinamiento. Vean una que les propongo, que es bastante buena, es un poco antigua, 6 años, 7 años, pero es muy buena, que se llama Under the Dome, bajo el domo, que es un domo de cristal que cae sobre un pueblo. Nada puede entrar y nada puede salir. Y es de ese tipo de series que sigue un guión que tiene la siguiente lógica. Todo lo que tú profesabas, lo que tú discursiabas, todo lo que tú decías que eran tus valores, tus virtudes, lo que tú enseñabas, lo macanudo que eras, todo que funcionaba tan bien, bueno, en el caso de que te caiga un domo y no puedes ni entrar ni salir, veamos cuánto de esas virtudes, cuánto de esos valores se ponen al servicio de la comunidad para tratar de que todos salgan de ahí. Y termina la cosa, porque olvídate. Es que yo estoy pensando seriamente... A ver. No, que vamos a terminar seriamente en comprando un perro, perdón. Sí, o sea, los perros y los animales son súper terapéuticos en este contexto, pero yo creo que estamos todos como en un reality, básicamente. Estamos... sí, pero desgraciadamente algunos lo están pasando mucho más mal que otros. No, y yo, por ejemplo, pensaba, y en lo que tú decías un poco antes, Fernando, hay niños que están pasando la cuarentena solos en sus casas, que están con, lo más seguro, el videojuego de fondo en la pantalla, en el celular, o con la televisión encendida, en donde el mensaje todo el rato es: quédate en tu casa porque afuera es peligroso, quédate en tu casa porque afuera es peligroso. Y muchos de esos papás, sobre todo aquellos que tienen que hacer la plata día a día, comerciando en la calle, trabajando, vendiendo la empanada frita en la esquina, ven cómo sus papás tienen que salir a ese entorno que día a día te están explicando que es sumamente peligroso. O sea, ¿qué es lo que le está pasando a todos esos niños que están viviendo la cuarentena sola en sus casas en este contexto? ¿Dónde se soportan durante todas esas horas en donde están ahí? ¿Se van a resguardar en el juego, en la aplicación a través del celular? ¿Se van a resguardar a través de la televisión?
cuál es el mensaje también que se le está llegando a todas esas personas que están pasando la cuarentena también en soledad, que es otro gran problema. O sea, yo tengo amigos que están como gatos encerrados y no quieren salir, así como, por favor, necesito salir un segundo a tomar aire, ver otras personas, saber que hay otras personas materialmente en mi entorno. Entonces creo que eso también no está pasando ahora. Quedan muchos meses de cuarentena. China recién, después de 3 meses de estricta cuarentena, está saliendo, y estamos hablando de China. A países europeos todavía ya tienen un mes más de cuarentena, claro, y a nosotros nos queda por lo menos hasta agosto, que es lo que se conversa dentro de algunos ministerios. Entonces creo que hay que prepararse emocional, psicológica y físicamente para esto. Macarena Segovia y Natalia Saavedra, el mostrador en la clave. Que les vaya muy bien, cuídense. Muchas gracias. Chao. Tengan amigos virtuales, tengan amigos imaginarios. Chao. Ya, gracias, chao. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.